Bueno, pues buenas noches aquí en Europa, buenas tardes en América. Bienvenidos todos una vez más a estas charlas de la CIG. Hoy tenemos con nosotros a Silvano Pavón Villamizar. Él es investigador histórico y sociocultural, docente universitario, formador de maestros, documentalista y consultor del Estado colombiano. Eh, Silvano Pavón es de Colombia. Eh, bueno, es historiador por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Tiene también una maestría internacional en historia. Eh, bueno, pues han contado con sus servicios, pues varias universidades, numerosas alcaldías allí en Colombia, el Seminario Diocesano de Cúcuta, bueno, y muchas otras entidades más, ¿no? Eh, bueno, a raíz, estábamos comentando antes un poco por encima, pero los que se hayan incorporado a último momento, pues seguramente han visto bueno, la presentación que Silvano y Adriana González hicieron en el segundo encuentro iberoamericano de genealogía e historia de la CIG, que fue en el noviembre pasado. Hicieron una presentación cómo se fabrica un judío sefardí en América, que bueno, tuvo mucho impacto. eh, Realmente desde entonces, o sea, en el año 2024, es la charla de la CIG más reproducida en YouTube. Eh, Tiene más de 360 horas de reproducciones. eh, o sea, ha tenido, bueno, pues mucho impacto y bueno, y antes hablábamos un poco de eso también, ¿no? Aquí entre nosotros antes de comenzar. Bueno, Silvano también además pertenece a numerosas instituciones, pero bueno, vamos a recalcar, él es miembro de la Academia Colombiana de la Historia y por supuesto es miembro también de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Así que hoy lo tenemos con una nueva presentación. Y Silvano, te cedo el micrófono para que, bueno, pues empecemos cuando quieras. Pues muchas gracias por la invitación, Mario, Adriana, a todos, compañeros. Muy contento de estar con ustedes. Me gusta que mm, pues le bajan ustedes un poco el rigor académico, el acartonamiento en el compartir. Entonces los veo, pues me place mucho la amistad que se respira entre ustedes y también la posibilidad de conversar animadamente sobre los temas que son de nuestro interés. Eh, yo he querido como compartir esta idea del poblamiento y construcción de territorios, o sea, la mirada historiográfica al poblamiento y la construcción de territorios, es con miras a también compartirles la razón de ser de las fuentes, o sea, dónde están las fuentes y en razón a qué se han producido las fuentes documentales, tanto para la historia como para la genealogía. Es como el propósito de la charla. La investigación está como muy centrada en el nororiente colombiano y occidente de Venezuela, pero en realidad tiene una visión pues global del mundo hispánico en América. Entonces yo hago referencia a unidades, categorías jurídicas del poblamiento, a unos momentos del poblamiento y la construcción de espacios, como se construye el territorio y en consecuencia de ello las fuentes disponibles que se tienen en virtud de ese devenir histórico a través del tiempo. Preparé una presentación, es con miras porque a mí, en el tema de formación de maestros y en el compartir cotidiano, hemos tenido que hacer un esfuerzo para escribir y presentar eh, como un poco más dinámica, más gráfico los enunciados, para que la historia sea un poquito menos aburrida, sobre todo para los jóvenes y para los maestros, ¿sí? Entonces voy a permitirme presentar las imágenes la presentación que hicimos. Ya probamos que era necesario poner la pantalla completa y luego
en ese marco de la pantalla completa, ahí sí la presentación, que debe aparecer ya, y ahí la quiero poner ahora en completo. Comprensión del poblamiento y construcción de territorios como horizonte para el reconocimiento de fuentes documentales genealógicas en América Hispánica. Esto es muy importante, como he dicho antes, porque de hecho configura una nueva periodización de la historia. La historia en los textos escolares aparece pues muy rígida en unos estadios ahí que descubrimiento, conquista, colonia, república y contemporaneidad. En realidad esa es una periodización que ya no se ajusta a la administración paulatina de conocimiento sobre el pasado, tanto en la larga como en la corta duración, sino que ya nos enfocamos más bien en ponerle más masa poblacional, en ponerle más personas, qué hicieron los seres humanos a través del tiempo, cuáles fueron sus proyectos, cómo fueron modificando la construcción de sus espacios. Entonces es así como nos aparece entonces una nueva periodización en la historia. Y a eso lo llamamos poblamiento, porque es la construcción de territorios. Para el caso de la América hispánica, que es a donde nos ocupamos en este momento, tenemos un mundo prehispánico sobre el cual se construyeron unas ciudades en el siglo XVI. Dentro de las ciudades hubo que poblar unas comunidades indígenas, que fueron los pueblos de indios. Luego, el campesinado blancos y mestizos que se desarrollaron en los valles fértiles en torno a los pueblos de indios debieron tener otro poblamiento, otra unidad territorial, que fue la parroquia. Entonces ahí la parroquia como municipalidad hispánica. Las parroquias que fueron muy bollantes se convirtieron en villas. Las villas españolas fueron muy notables en los albores de la independencia y entrando al mundo republicano. Y después vienen los poblamientos del mundo republicano, que los pueblos se crean a la luz de la expansión de la frontera agrícola, con productos como el café y otros, según la perspectiva climática y los recursos. Finalmente aparecen poblamientos en torno a los caminos, las carreteras, poblamientos en torno al petróleo, incluso hasta la coca al final. Eso significa que cada momento histórico tuvo un tipo de poblamiento, unos actores, se nombraron y definieron con unas categorías jurídicas específicas y así fueron creándose los territorios, lo cual indica que cada momento histórico produjo unas fuentes específicas porque cada momento histórico administró sus actores bajo unas condiciones jurídicas específicas y eso hace que la gama de fuentes tengan un comportamiento muy acorde, muy específico en función de los roles, de los momentos históricos y de lo que pasó con esos actores. Empezamos con el mundo prehispánico y digamos que en términos genealógicos pues no sería como muy útil, pero he encontrado que sí. Y es que el mundo prehispánico en estas partes, bueno, aquí para el caso nuestro en el oriente colombiano, en los valles de Cúcuta, la presencia de los seres humanos está más o menos entre 12.000 y 14.000 años antes de Cristo, nuestra era, y ya acercando el conocimiento arqueológico, pues paleontológico incluso, arte rupestre y demás, mirando las evidencias desde las disciplinas que permiten reconstruir esas evidencias del mundo prehispánico, hay unas naciones étnicas que fueron reconocidas por las huestes españolas cuando entraron. Y por eso también mapeamos esos territorios en función de la evidencia arqueológica y demás. ¿Para qué? Para ver qué se heredó de ese mundo prehispánico y que configuró el mundo moderno. Estudiamos el territorio, los recursos. Eso es muy importante para saber qué vino de Europa y qué había aquí y qué viajó de América a Europa, que eso es muy sugestivo para los escolares y para las personas interesadas en las botánicas, en las zoologías y en pues, la misma historia de los cambios del planeta y demás. La cultura material de los pueblos, la miramos porque tiene un peso muy específico en la herencia de los campesinados modernos. Por ejemplo, la cultura gastronómica migró hacia el mundo hispánico, las tecnologías prehispánicas migraron al mundo hispánico, se insertaron las que venían de España, los molinos y las demás cosas que venían, pero igual en materia de alfarería, en materia incluso de uso de líticos, en materia de tejidos, y así cada una de las naciones étnicas que fueron incorporadas al sistema hispánico traen consigo altos valores pues, patrimoniales y demás. Son importantes aquí, es donde encuentro cómo son útiles fuentes para la parte genealógica, es porque aquí hay una parte muy sensible de cómo los rituales prehispánicos, los rituales de casamiento, los rituales de fecundidad, de
de iniciación, fueron de alguna manera importantes en la transición a la mezcla, a la integración del mundo europeo con el mundo prehispánico, especialmente en las alianzas vía familiar y vía femenina, que es como se inició el mestizaje y demás. Parte del mestizaje viene justamente de cómo se hacía la sucesión del cacicazgo, y tenemos puentes muy importantes para mirar cómo se hicieron la sucesión de los cacicazgos después de que entraron los españoles y usaron la administración, usaron los elementos de las élites y los linajes existentes para incorporarlos al nuevo modelo. Pautas de vivienda, autoridades étnicas, todo eso tiene mucho que ver en el comportamiento de la construcción de la América hispánica. Sin embargo, en términos del poblamiento, aquí ya tenemos las primeras trazas. Hablo del poblamiento moderno, sí, ya sobre un mundo prehispánico y la incorporación del mundo prehispánico al sistema hispánico. Es el encuentro de los dos mundos, lo que llamaban conquista antes. Aquí empieza y la gama de fuentes que se tienen en la constitución de las huestes. Aquí, por ejemplo, hemos tenido que hacer énfasis en cómo se integraba una hueste de conquista. Y esas huestes de conquista se integraron, pues sí, por un capitán general que las comandaba, que tenía tras de sí una autorización por vía de cabildos, por vía de capitulaciones, por vía de las mismísimas cortes en España, pero tenían que venir con sendas autorizaciones, vía capitulación y demás, como ya dije, integrando unos grupos de personas muy, muy bien estructurados, como eran soldados, capitanes, sargentos, cabos, gente de a pie, pero también integrados acompañados por la iglesia, que validaba y legitimaba el proceso, porque una de las razones de legitimación era ir a hacer la cosecha de las almas, y el Estado español tuvo que asumirlo tal como el Papa se lo estableció, y por eso vienen ellos. Pero hay unos actores muy importantes en la conquista, en ese encuentro de dos mundos, que son los indígenas de servicio de los españoles, incluso los guerreros aliados. En grandes conquistas como la de México y Perú hay miles de naciones étnicas aliadas de los españoles. De hecho, hemos acuñado una frase que es irrebatible ya en este momento, y es que la conquista de los pueblos de América no hubiese sido posible, absolutamente no, sin el concurso decidido de indios de servicio y guerreros aliados de los españoles. En México es espectacular, en Colombia lo mismo, aquí en esta región tenemos ejemplos muy especiales. Pero hubo también encuentros pacíficos y fueron la mayoría. Me he dedicado un poco a mirar entonces cómo se dieron los encuentros pacíficos, y así es como explicamos más comprensivamente a esos actores para encontrarlos con nombre propio, los miembros de esas huestes, cómo se convirtieron en oficiales del cabildo cuando se fundaba la ciudad. El verbo fundar significa establecer los derechos de conquista, derecho a la tierra, derecho al uso de la fuerza laboral, de la población existente, derecho a los recursos y a generar una tradición inmobiliaria y una administración de justicia, porque la razón de ser del Estado español siempre fue la administración de la justicia y desfacer en tuertos, desagraviar a los ofendidos. Entonces, ahí es donde son pues tan valiosas las fuentes en ese inicio del mundo hispánico, sobre labores de legitimación como esta, como el requerimiento. El requerimiento es una pieza teatral extraordinaria que ha sido muy poco explicada porque ha sido sojuzgada, peyorizada, pero tiene un componente de legalidad y de legitimidad, y a veces la gente, pues, los antropólogos mismos se mofaron y no lo han tratado muy bien, pero hay antropólogos que le han puesto mucho cuidado a esto, y la perspectiva etnohistórica es muy chévere. Y aquí vemos los actores, los indígenas que reciben a los españoles, que vienen acompañados de indios de servicio, de los que les sirven de lenguas, de intérpretes, vienen acompañados de guerreros indios y demás, incluso de negros, y tienen que conversar con ellos para decirles que vienen de parte de un rey bondadoso, bueno, católico, cristiano, que les trae la luz de la salvación, les trae la religión verdadera y los va a sacar del oscurantismo y de la idolatría en que se encuentran. Entonces todo eso pues lo han caricaturizado, le han dicho que eso se dijo en latín, que eso los indígenas nadie entendió, que por eso hubo la gran resistencia. Entonces empieza a generarse un discurso reivindicacionista un poco complicado, que ciertamente desdibuja la comprensión histórica real. La comprensión histórica se hace caso por caso, región por región, oeste por oeste, porque eso nada fue general, cada territorio tuvo sus características.
En el caso nuestro, en el nororiente colombiano, le hemos hecho seguimiento muy detallado a qué sucedió en todos esos eventos. Y claro, hay que, pues, valorarlo en los términos que corresponde. Usamos mucho las líneas del tiempo, es porque la línea del tiempo nos permite ver dónde busco qué. Esto para el historiador, para el documentalista y por supuesto para el genealogista es muy importante tener las secuencias de las líneas del tiempo generales y líneas del tiempo para cada territorio, para cada región. Porque ahí, por ahí derecho van viendo entonces los actores que fueron ubicándose en los distintos momentos. En este caso, si estamos hablando de las ciudades, es el siglo XVI, entonces vamos a mirar cuáles fueron los individuos que entraron en los primeros viajes, cuáles fundaron la primera ciudad, quiénes participaron en la de Santa Marta, por qué la de Santa Marta fue la que organizó el ingreso al Nuevo Reino a través del río Magdalena, qué pasó con Cartagena y luego Santa Fe, desde Santa Fe se pasó a Tunja, de Tunja a Pamplona y ahí luego a los valles de Cúcuta, se pasó a Venezuela actual. Eso significa que las líneas del tiempo me permiten rastrear también el comportamiento de los actores. Y aquí ya en el terreno es muy importante porque revisamos, por ejemplo, los requerimientos, revisamos los apuntamientos y ahí vemos quiénes los hacían, a quiénes le asignaban los indígenas en los primeros repartimientos para poder establecer el sistema de encomiendas, pero también quiénes los albergaron. En el caso de los valles de Cúcuta, pues fueron albergados con ellos, las chicas de hecho durmieron con ellos, pronto se embarazaron y entonces se generó, los valles de Cúcuta fueron especiales porque pronto floreció una empresa muy importante en términos de producción de ganado mayor, producción de mieles para el mercado externo incluso, y fueron muy valiosas para la ciudad de Pamplona en el ámbito económico, como los ejidos de la ciudad inicialmente. Viendo ese recorrido de cómo se constituyeron las ciudades y la dinámica para llegar a ello, poder rastrear las huestes, entonces hay que ver, pues como acordarnos de qué fuentes son las más importantes. En este caso, el catálogo de pasajeros. Ese catálogo de pasajeros, tanto lo impreso como lo que está en físico, en el Archivo General de Indias y en las otras, en la Biblioteca del Rey y en otros acervos allá en España y en Europa, esto, digamos, el paso de los europeos a América es base fundamental para toda genealogía, como ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, a veces se chapucea un poco, a veces se toman atajos, a veces no. Entonces, lo que los historiadores hacemos es como llamar la atención en que hay que hacerle un mejor seguimiento a las personas, a esos actores, a qué hicieron, para dónde fueron, y también a los tiempos, las líneas del tiempo. Uno a veces lee genealogías y se rasca la cabeza porque pues ponen personas a tener hijos después de 160 años, o sea, hay cositas ahí que por a veces no construir las líneas del tiempo y no tener en cuenta pues la edad de las personas y cosas de esas. Eh, a nivel ya del territorio, aquí en Colombia y en esta parte, especialmente del nororiente colombiano, pues hemos trabajado mucho en los diccionarios de fundadores para todos los niveles, incluso los fundadores de parroquias, los fundadores de villas, los fundadores de las ciudades y especialmente las primeras ciudades. Entonces, estos están por todo el territorio, los de México son enormes. Entonces, esa construcción de diccionarios que ya tiene la mano de los historiadores y de cronistas, entonces es muy buena porque ahí se van rastreando los nombres. Ojalá se pudieran publicar de nuevo todas. Yo entonces de Pamplona tengo varios diccionarios y nóminas de fundadores que no hemos publicado mucho y deberíamos. Por ejemplo, esta es la nómina de Pamplona. Entonces, la ciudad de Pamplona de Indias tiene una nómina muy clarita porque, y se puede confrontar, se puede triangular con diversas, porque están las fuentes de los cronistas, están los documentos del Cabildo de Tunja, están los informes primeros en la conquista, y luego vienen las visitas de la tierra, y los visitadores revisaron todo el tiempo. Esta nómina, por ejemplo, tiene una certeza muy aguda. ¿Por qué? Porque se hizo muy juiciosa, incluso registrando los fallecidos, se hizo en 1549 en la visita de Cristóbal Bueno, porque fue una visita del primer cura lascasiano que viene con miras a reivindicar la administración efectiva de los indígenas, después de que el padre Las Casas hizo que se produjeran las leyes nuevas en el 42. Y estas listas son muy buenas porque él agarra y bajo juramento y con testigos hace que se reconstruyeran esas listas. Puede ser que alguno de los viajeros, alguno de los miembros de la hueste no está ahí porque simplemente desapareció la semana siguiente o algo, pero ellos aquí sí reportaron quienes intervinieron
en la zona de Pamplona. Las crónicas. Las crónicas son una fuente muy apetecida. Tenemos un problema, los historiadores y algunos antropólogos, es porque es más del plano literario, o sea, son creaciones literarias, son muy, muy intencionadas en sus orígenes. Algunas de ellas, las tardías, las del siglo XVII y XVIII, tienen ya connotación pues muy literaria. Mm, las valoraciones críticas que se han hecho la sitúan más o menos con un grado de, entre 10 y el 40% de validez efectiva. Lo demás toca hacerlo pues con mucho juicio de inventario, pero cada ciudad tiene 2 o 3 o 4 cronistas muy buenos y así todo el territorio de la América hispánica. En este caso, el de Pamplona, por ejemplo, don Pedro de Aguado, en su libro sexto, es muy agudo en lo de Pamplona y algo muy especial es que el padre Aguado, por el seguimiento crítico que nosotros le hicimos, él revisó las fuentes de Cristóbal Bueno, es decir, él revisó la visita de Cristóbal Bueno. Cristóbal Bueno vino a Pamplona en 1549. En el mes de abril estaba levantando este listado y el padre Aguado vino en el 564. Entonces encontró fresquito. Entonces él dijo, bueno, aquí tengo el expediente de Cristóbal Bueno. Él hizo un recorrido. Pues en las crónicas de él, en el libro de la crónica de él, que es la recopilación historial, eh, hizo el mismo recorrido, con algunos pequeños desfases, pero prácticamente hizo el mismo recorrido del visitador para reunir todos los capítulos en el libro sexto que dedicó a la conquista de Pamplona. Esta es muy buena, la de Pedro Simón. Pedro Simón es muy extensa, son 6 tomos con un índice extraordinario. Se publicó varias veces en Colombia, que la última publicación es del Banco Popular, donde el Banco Popular editó una biblioteca histórica muy buena. Esta tiene alguna crítica y es complicadita porque él sí infló mucho los datos, es muy aguda en lo histórico, pero a él se le critica por haber digamos que puesto en prosa los versos de Castellanos. Digamos que a uno le dicen, bueno, si está trabajando Pedro Simón, pues trabaja de Castellanos. Pero Castellanos es otra perspectiva, porque es un hombre que vivió en Tunja y allá está la casa de Juan de Castellanos. Y bueno, entonces vivió un tiempo y eso le permitió escribir con mucho juicio, con mucho detalle. Y sí, son unos 16.000 versos, pero él lo escribe en verso. Y Pedro Simón escribe en una prosa muy rica, muy nutrida. Y lo que uno hace es mirar, para términos genealógicos, lo importante es rastrear esos listados. Si hay errorcitos en los nombres o algo, pues ir triangulando fuentes, en lo posible desde la crónica, ir hasta la fuente, las fuentes oficiales, para ir encontrando si hay necesidad de corregir nombres o a veces protagonismos a personas que no la tuvieron tanto, pero que el cronista infló un poco. Porque recuerda que el cronista, pues a él también le pagan, es una institución, pero sin embargo se le paga para que apoye las relaciones de méritos y servicios. Él también usa las relaciones de méritos y servicios. No sé si ustedes sabían, pero todos los miembros de las huestes, los capitanes por lo menos, y los de mayor rango, los primeros encomenderos, los grandes, ellos hicieron todas relaciones de méritos y servicios. Una relación de méritos y servicios es presentar como todo lo que yo hice, es que yo llegué en tal tiempo, invertí tal dinero, compré caballos, compré armas, le di de comer a Sultano y a Perencejito, y entonces yo hice tanto y participé en la conquista de tal valle, y así para poder inflar sus méritos para poder recibir mercedes posteriores para él o para sus hijos. Eso fue muy común en Pamplona. Entonces sabemos que los cronistas leyeron mucho esas relaciones de méritos. Ahora, la ciudad española. La ciudad española es un tema muy especial. Nosotros estudiamos la ciudad en sus actores. Aquí ven en esta imagen ustedes el cabildo y es cómo la hueste se convierte en un cabildo. Vamos, una estructura militar se va a convertir en una estructura civil con los diferentes cargos para gobernar. Acuérdense que la ciudad tiene como objeto trazar una jurisdicción enmarcada en unos términos en los cuales se administra la justicia del rey. La jurisdicción de la ciudad va hasta donde alcanza el brazo de la justicia de su cabildo y regimiento. Se llama así, cabildo, justicia y regimiento. Y ahí están todos los actores que componen ese cuerpo colegiado que a su vez tiene como núcleo ejecutivo los alcaldes
quien a su vez no son ejecutivo en sí, sino son jueces. Los alcaldes son jueces. Hay tres tipos de alcaldes: el alcalde de primer voto, el alcalde de segundo voto y el alcalde de la Santa Hermandad. Cada uno tiene sus roles y ahí están todos los demás funcionarios, que son muy importantes. Cada uno de esos roles son muy reivindicados cuando se estudia una línea genealógica, porque uno va sabiendo qué hizo cada quien y para ver qué documentación dejó. Según los cargos que tuviera el individuo, uno lo va rastreando, qué documentación dejó. Estudiamos el territorio desde la ciudad, porque la ciudad es la que construye grandes espacios. Para el caso de Pamplona, la antigua provincia de Pamplona, que como ustedes saben, ocupó, bueno, viene de Tunja, es hija de Tunja, pero va a ocupar todo el nororiente colombiano y buena parte del occidente de Venezuela, porque fundó hasta la ciudad de Mérida, fundó San Antonio de Gibraltar en la culata del lago, fundó la ciudad de Ocaña en jurisdicción de Santa Marta, fundó la ciudad de Salazar de las Palmas. Ya en el siglo XVII, la ciudad de San Faustino de los Ríos participó en la fundación de San Juan Girón, que fue a dividir la jurisdicción de la ciudad de Vélez y la ciudad de Pamplona, con el tema del río del Oro y la explotación aurífera de aluvión. Entonces, digamos que este es muy importante, porque si comprendemos el territorio por cada uno de los estadios, aquí tenemos la ciudad, que es un poblamiento del siglo XVI, y ahí están las ciudades del siglo XVI. Lo otro es que la ciudad me permite ver cómo se construyeron los espacios. Entonces, aquí está el sistema sendatario. Y la documentación del sistema sendatario es muy importante, porque ahí sí que usted verifica quién está, con quién se relacionó, cuántos hijos tuvieron, si tuvo hijos con las indias, si después trajo su esposa, ya los descendientes, con quién fueron casando, y toda esa perspectiva genealógica es vital, tanto en los libros sacramentales de la ciudad, que es la iglesia mayor de la ciudad, como en los protocolos notariales, donde registran todos sus negocios. Entonces, ahí usted va viendo una cantidad de fuentes extraordinarias para ver esos actores que fueron haciendo. Lo otro es la empresa. Como son empresarios, buena parte de ellos, entonces, porque se estudia, pues estudian a todos, pero en este caso, para estudiar los empresarios devenidos de los primeros encomenderos, entonces aquí uno va mirando, pues, en el caso de Pamplona, pues la instauración de la cultura del trigo, la cultura del pan, entonces la importación de hierros, la traza de caminos para poder hacer esa red de caminos que permitieran comunicarse con Tunja, con Ocaña y con Maracaibo, asistir la flota de Cartagena. Eso es muy importante, porque también hay muchos viajeros, también hay muchos comerciantes, y entonces uno va ampliando la gama de nombres y se pudieran ir ampliando esos diccionarios década por década y así tener pues una construcción de fuentes extraordinarias para el trabajo genealógico. Pamplona es muy importante en la hispanización del oriente colombiano, porque es una ciudad muy completa, con una experiencia muy, muy completa en todos los aspectos, en la memoria, en la construcción de sus protocolos notariales, en la incorporación de las tecnologías, en la incorporación de los mercados, en la instauración de muchos procesos, y Pamplona se convirtió en un imán de poblamiento hispánico, español. ¿Por qué? Porque Pamplona descubrieron minas de oro y plata, tuvo minas auríferas de socavón en el páramo, pero también minas de aluvión en el río del Oro, y entonces Pamplona se convirtió en un imán para atraer población. Entonces, cuando se estudian linajes que vienen de Europa en el siglo XVI y XVII, incluso en el XVIII, hay que estar mirando a dónde se fueron dirigiendo para rastrearlos en todos los lugares. Y luego, de aquí en adelante, cuando vayamos reconociendo los poblamientos, entonces para que ustedes puedan ir viendo si se situaron cerca de los pueblos de indios, si fueron registrados en los pueblos de indios, o su vida administrativa, pues sus registros están en las parroquias o dónde van a estar, según el momento histórico. Los oficios es muy importante también como fuente. Los oficios dejaron muchas fuentes, porque los oficios tenemos los contratos de aprendizaje, tenemos los contratos de obra, y tenemos una cosa que es extraordinaria en la ciudad de Pamplona, como en todas, y es ellos tienen que hacer una fianza, entonces las fianzas para poder ejercer. Entonces, cada oficial que llegaba, barbero, cirujano, talabartero, orfebre, herrero o herrador, o sea, todos los oficios tenían que tener una licencia, lo mismo los tenderos, pulperos. Entonces, la documentación es muy amplia cuando se ponen a buscar quién era quién y qué hacía. La iglesia, por supuesto. Entonces, la ciudad de Pamplona nos sirve para estudiar entonces la constitución de esas dos iglesias. Bueno, la iglesia dividida en sus dos grandes flancos, que es la iglesia diocesana. Entonces, ¿cuáles son los curas que están bajo las órdenes del obispo, del vicario? Porque aquí hubo un vicario todo el tiempo.
el obispo metropolitano de Santa Fe, los nombramientos y los cargos que usan esos sacerdotes, pero ¿dónde están los religiosos del convento? Porque los conventos son quienes se van a encargar de la doctrina. Entonces ahí ya vamos a ver entonces el rol de la Iglesia tanto en la administración de la República de los Blancos como en la instauración de la República de los Indios, donde los actores eclesiásticos más importantes van a ser los curas regulares, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, e incluso los hospitalarios, que es muy importante porque ya con el desarrollo económico se fueron creando las obras pías y entre las obras pías los hospitales. Las fuentes para la ciudad, la primera que yo recomiendo muchísimo, ahora es los actas del cabildo. Todas las ciudades tienen sus actas del cabildo, algunas se han perdido lamentablemente. Se han encontrado hasta en Estados Unidos, han caído en manos de anticuarios. Bueno, eso ha sido una tragedia con los libros del cabildo, pero algunos sí se han salvado. Por ejemplo, el primer libro de actas del cabildo de la ciudad de Pamplona, que está de 1552 a 1561, no solo se salvó, sino que se transcribió y se publicó. Pero hay un segundo tomo que iba hasta 1570 y algo, y ese no se transcribió, pero no se publicó, y luego el original lamentablemente lo vendieron a un anticuario. Pero en algunas ciudades se conservan esos libros del cabildo. Son muy, pero muy valiosos porque ahí están las decisiones de cómo se va construyendo el espacio. Lo otro ya son los archivos del protocolo notarial o de las escribanías. La escribanía pública y del cabildo nos genera unos documentos de la vida administrativa del cabildo, pero también tiene las funciones de escribanía pública para la movilidad de la tierra, para la movilidad de las compraventas, de los negocios, todo se registraba. Entonces tenemos sendos archivos, aquí por ejemplo el Archivo Histórico Notarial de la ciudad de Pamplona, que tiene unos 500 tomos, estos están catalogados todos, pues no están en la web, el catálogo no está en la web lamentablemente, pero ese catálogo se hizo. El Archivo Histórico Notarial de la ciudad de Cúcuta, que inicia en 1774, tiene 540 tomos, ahí como ustedes pueden ver, tiene unas 11.614 páginas, con un promedio de 5 a 6 registros por página, tiene 71.000 piezas documentales. El de Pamplona, pues más o menos va por ese lado. Entonces, esos archivos notariales, esos protocolos de instrumentos públicos son muy buenos porque además la tradición inmobiliaria continúa. En Colombia está vigente el derecho castellano en muchos aspectos de la tradición inmobiliaria y continúa. De ahí salen obras historiográficas que permiten hacer diccionarios y catálogos. Yo recuerdo que esta obra que se llama Historia del Poblamiento y Construcción de Espacio Hispánico en Pamplona, que se publicó por allá en la última década del siglo pasado, le hicieron un catálogo, porque uno va escribiendo los temas de historia y va utilizando nombres de actores, nombres de encomenderos, nombres de indígenas, nombres de todo. Entonces alguien se puso por allá en Bogotá y le hizo un catálogo, porque él tiene una nómina extraordinaria de personas que es información pues muy rastreable en términos genealógicos. Entonces los estudios del poblamiento hacen eso, ir mostrando actores en juicio. Y Family Search ustedes los conocen perfectamente, entonces uno puede hacer balances. ¿Qué está en Family Search y qué no? Family Search no publicó todo lo que está en los archivos, no microfilmó todo lo que tienen los archivos, pero sí series documentales genealógicas muy buenas. Entonces ahí uno lo que hace es, bueno, si tengo los documentos acá medianamente en Family Search y puedo alguna vez ir a visitar el archivo, voy y visito el archivo, que el archivo tiene otras series documentales conexas. Por ejemplo, hay documentos de fábrica de iglesias, documentos cofradiales, como ya dije, obras pías, una cantidad de documentos que son muy buenos, que tienen alto valor también genealógico. Yo creo que un día de estos podemos hacer, creo que tenemos ya programada una charla sobre documentación específica de otro nivel que es constitutiva de información genealógica muy buena. Ahí está la ciudad de Pamplona en los últimos años, como una de las más representativas de la ciudad española. Debo avanzar un poquito más rápido por razones de tiempo. Aquí tengo el pueblo de indios. Este es ya el siguiente nivel en el poblamiento. Aquí nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque se comprenda la perspectiva jurídica de los pueblos de indios. Desde que el padre Las Casas le pudo decir a la reina allá en el confesionario que su conciencia estaba cargada porque no estaba haciendo nada para que los indígenas fueran evangelizados y sí explotados y condenados a morir antes de ser bautizados por la codicia, de la sevicia, la ambición y la crueldad de los españoles, encomenderos y criollos. Entonces, eso hizo posible que la reina
allá en las Cortes produjeran las leyes nuevas de 1542. Son muy buenas comprender qué pasó con esas leyes porque se reestructuró la administración de los indígenas, justo desde México hacia todo el resto de América hispánica, con la famosa Congregación de México. Y esos curas lascasianos que se formaron a partir de ese movimiento son los que van a implementar la República de los Indios. Tiene su sede en una capilla doctrinera, pero allí se les devuelve la autoridad étnica a los indios que la habían perdido, a las comunidades indígenas, y se hace algo muy valioso. Se le dan responsabilidades al encomendero para que los administre, para que administre mejor las demoras y el recaudo. Se crea el tributo para que se le pague al rey y no a los encomenderos, y poco a poco se le va bajando el poder a la encomienda para que los pueblos de indios se les trazaran sus asentamientos y se generara una nueva documentación muy valiosa para quienes estén interesados en la perspectiva genealógica desde los pueblos de indios. ¿Por qué? Porque allí se generó una nueva república, la República de los Indios, con todos los oficios de república, con todos los merecimientos, pero ante todo con la defensa, la protección del sacerdote y del protector de naturales. Cosas tan valiosas como esta, que nadie ha historiado mucho, cómo se les dieron incluso gallinas, cerdos, ganado, vacas, y se les dieron herramientas legales para proteger sus cultivos, y eso fue muy valioso porque se recuperó la población indígena, se consolidaron los pueblos de doctrina, y se hicieron congregaciones que hoy día son muchos movimientos. Solo Norte de Santander tiene 7 municipios que fueron creados desde esta óptica. Municipios, actuales cabeceras municipales, más otros que son centros poblados rurales. La vida del pueblo de indios es muy valiosa. ¿Por qué? Porque genera los documentos de parroquia, los documentos tridentinos. Estas doctrinas en todo caso también fueron tridentinas, ya vienen con la especificación de qué debe llevarse como documentos. Pero además de los libros sacramentales, las doctrinas de naturales tienen los libros cofradiales, que son buenísimos. Ahí está el registro de blancos e indios, incluso negros. Los libros cofradiales me permiten ver cómo se registran los blancos y mestizos en los libros sacramentales y cómo participan en la vida social y económica como cofrades ahí en las agremiaciones. Ahí está la cajita comunal de cómo se administran las rentas del cabildo. Las tierras terminaron siendo de la Virgen. Los pueblos de indios fueron marianos, fueron evangelizados por vía mariana, y entonces hay sendas cofradías marianas que nos dan una información extraordinaria de todos ellos a través del tiempo. Las fiestas patronales, el cabildo en acción todo el tiempo, administrando, y de paso vemos con la influencia de los arrieros, la influencia de los mestizos que fueron creciendo, poblando los alrededores del pueblo de indios, pues ahí vemos el mestizaje cómo se fue comportando. Ahora, censos de población e informes de oficiales del rey me permiten ver, perdón, cómo la población blanca fue asediando los pueblos de indios y paulatinamente cómo creció el madre solterismo, o sea, el comportamiento de la familia en el seno de las comunidades indígenas, y explica justamente los cruces ahí, indígenas con negros, las indias que se van con los arrieros y vuelven embarazaditas con niños mestizos. Entonces, esta dinámica de población tiene muy buena información, muy buenas fuentes, que tiene, pues obvio, su lugar para el trabajo genealógico. Aquí estaba yo tratando de contar los conflictos entre blancos e indios por el ganado, porque algunos españoles, algunos criollos se llevaban la esposa de los indígenas para el servicio doméstico y no se la devolvían, entonces cuando ellos iban a pedirla. Pero eso lo vemos también es en los juicios, en los procesos judiciales, pidiéndole a los criollos, hacendados, terratenientes que les devolvieran a sus espositas para hacer vida marital con ellos. Pero los indígenas también eran alguito muérganos y tenían conflictos porque entonces cuando las señoras blancas de la población no indígena iban a misa, entonces ahí se portaban regular con ellas. No les prestaban las sillas, les espantaban las bestias. Entonces esos fueron elementos que fueron motivando la creación de los poblamientos de blancos que ya fueron parroquias para el siglo XVIII. La documentación de los pueblos de indios es muy buena en cuanto al poblamiento mismo, porque aquí tenemos, por ejemplo, los autos del poblamiento, esos son expedientes extraordinarios que se hicieron y están los listados impecables ahí, y uno puede hacer el seguimiento de ahí hacia adelante de cómo se fueron comportando esas familias a partir de esas visitas. Y aquí están los libros cofradiales que les muestro. Vea, todos los libros cofradiales están muy bien documentados y son bellísimos. Ahí están los listados de los indios, los listados de los mestizos, los listados de los terratenientes, incluso de los esclavos, de quién iba ocupando un lugar en la cofradía, que todos son hijos de María, ¿no? Los libros sacramentales, como ya dije, pues en la doctrina también están bajo la perspectiva de Trento, tienen los libros como tal, pero con el cuidado de que sean los de los españoles y los de los indígenas,
¿Por qué? Porque como los españoles tienen la calidad de agregados al pueblo de indios y los indios son los dueños de esa república, de esa perspectiva, pues el cura tiene que bautizar a los blancos y mestizos, pero tiene que reseñarlos aparte. Eh, Ejemplos que estamos trabajando con Adriana, por ejemplo, el caso de Silos, y es muy chévere porque en Silos uno los ve, a veces se le olvida al cura y va y registra españoles en el de los indios y registra indios en el de los españoles. Es porque él se confunde, porque el mestizaje ya está tan agudo y tan dominante que ya los indígenas son muy pocos y uno ve es una transición ya muy especial hacia arriba, hacia el sistema. Cuando llega a la República, ya son muy pocos los indios. De hecho, el visitador Moreno Escandón dijo, no, estos pueblos ya son eh, pueblos con sustrato de parroquia, y él eliminó muchos pueblos para convertirlos en parroquia. Las parroquias del poblamiento de blancos y mestizos. ¿Por qué? Porque para el siglo XVIII, 100 años después de la vida institucional de la República de los Indios, ya hay demasiados blancos y mestizos en torno a los indios, a los pueblos de indios en esos valles fértiles, y ellos ya reclaman un nuevo asentamiento. Entonces aquí aparece una nueva municipalidad, que es la parroquia. Las parroquias se erigen, se aplica el verbo erigir, y lo hacen los vecinos. Tienen que presentar un proyecto que tiene 10 requisitos como mínimo, y ese proyecto lo hacen ¿por qué? Porque tienen una vida social ya muy holgada, ya tienen muchos recursos, ya están importando ropa de Europa, tienen que casar a sus hijas muy bien, mandar a sus hijos a estudiar al seminario mayor o a los seminario mayor no existe, existe los colegios mayores, que es donde se van a formar tanto presbíteros como letrados, y entonces se está constituyendo unas élites rurales que necesitan un asentamiento, y ese asentamiento ellos lo discuten y plantean la necesidad de tener su parroquia. Y ahí están los listados extraordinarios, porque todos los listados están uno a uno, desde el más importante hasta el más humilde, y con sus esclavos, con sus agregados y todo, y ellos logran presentar todos esos requisitos, sus escrituras para poder hacer el templo, la casa cural, la cárcel, para poder garantizar la congruencia del cura, y logran que la iglesia les apruebe. Cuando se aprueba en el ámbito canónico, pues el obispo mismo tiene que llevar allá ante la audiencia el expediente para que erijan la parroquia, y así se titulan las parroquias, y es por eso que las parroquias son una creación del Estado, porque son una municipalidad. Hoy en día tal vez no se comprenda mucho porque la iglesia va a estar en un lado y el Estado por otro, pero en aquellos tiempos, como dice la Biblia, era una sola cosa. La iglesia tiene unos roles en la administración de la sociedad, comporta una utilidad pública y eso constituye la municipalidad. Claro que la iglesia tiene como soporte paralelo pues un escribano a veces o un alcalde pedáneo que hace las funciones de escribano y demás para garantizar la fe pública, los negocios y administrar justicia en torno a la parroquia. Aunque en términos de orden en la sociedad, el cura tiene mucho peso. Y así fueron posibles las parroquias. Las parroquias reconfiguran el territorio, entonces ya usted va viendo ciudades, pueblos de indios y parroquias. Entonces, para finales del siglo XVIII, principios del XIX, aún en el sistema hispánico, tenemos una gama de poblaciones muy especiales, y voy a enumerárselas de nuevo. Las ciudades españolas del siglo XVI, los pueblos de indios del siglo XVII, las parroquias del siglo XVIII, terminando el siglo XVIII y empezando el XIX, las villas españolas, porque ya muchas de estas parroquias florecieron por su economía, por su población, y terminaron convirtiéndose en villas españolas, independizándose de las ciudades, ya con sus justicias propias, con sus propios cabildos y demás. Estos son los expedientes de las parroquias, que son muy buenos, como ya dije, tienen muchísima información, listados de vecinos, de fieles, de feligreses que van a constituir la parroquia, la apertura de los libros, que es fantástica desde la perspectiva de Trento, pero también los libros cofradiales y todo el archivo fábrica de iglesia, libros cofradiales y todos los demás documentos eclesiásticos que aquí pues, no los van a encontrar en Family Search necesariamente. Y como ya dije, muchas parroquias de esas pasaron al ámbito de las villas españolas, el caso de San Josep del Guasimal, que se convirtió en la villa de San José de Cúcuta, muy noble, leal y valerosa, por un título que le da al rey en 1792, la posesionaron en el 93. Esto es una reivindicación política de las villas que trae consigo la apertura de muchas fuentes, porque vienen ya libros protocolares de cabildo, ampliación de la escribanía, apertura de oficina de correos. Entonces ya aquí hay la posibilidad de estudiar ese mundo hispánico tardío, es decir, ya a los albores de la independencia, pero muy poderoso en materia económica. Las nuevas migraciones, por ejemplo, es aquí en las villas donde podemos estudiar las nuevas migraciones de mediterráneos como vascos, corsos, catalanes y franceses,
Aquí tenemos la Villa del Rosario, por ejemplo, que fue un asentamiento de franceses, corsos y catalanes muy, muy valiosos, como don Pedro Chobó, que fue quien introdujo el café a lo que hoy es la República de Colombia, construyó el templo de la Villa Histórica, donde se hizo la Constitución de la República de Colombia en 1821. Es decir, ese siglo XVIII finales y principios del XIX en el mundo hispánico tardío es sumamente sugestivo por migraciones tardías que deben ser mejor estudiadas, por supuesto. Y el rey les dio ese título, incluso cuando se les posesionó, aquí están los primeros oficiales, se les tomó juramento en la calle. Eso fue muy especial porque se hicieron unas actas de buen gobierno, se creó la escuela de primeras letras, se establecieron la administración de pues, los vagos, la administración de las cantinas, las guaraperías, la conducción de animales por los caminos y las calles. Entonces, digamos que se generó unas civitas ya mucho más avanzada de lo que fue la ciudad, la parroquia, pues gobernada por el cura y algún alcalde. El recaudo de rentas, esto también me deja muchos elementos porque para recaudar hay que registrar lo que se recauda, entonces ahí uno está viendo quién es el que tributa, quién paga el diezmo, quién paga los diferentes, las alcabalas y demás, van apareciendo los comerciantes y eso, es decir, es una configuración de actores mucho mejor explicado con la presencia de la villa. Y lo más importante, la formación de unas élites que ya van a participar en la independencia, como fue enviarlos a estudiar al Colegio Mayor de San Bartolomé. Ahí pusimos una gráfica del Colegio de San Bartolomé porque justamente Francisco de Paula Santander surge aquí de una hacienda en la Villa del Rosario, lo enviaron a estudiar, lo agarró el movimiento del 20 de julio por allá antes de graduarse como abogado y terminó enrolado en las fuerzas militares y fue pues el vicepresidente de Colombia con 3 gobiernos y pues de lejos el primer ciudadano colombiano. Entonces, las villas tienen también documentos muy valiosos. Este, por ejemplo, es el padrón general del vecindario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en los Valles de Cúcuta, hecha por orden del excelentísimo señor virrey de este reino, y la formó el teniente de corregidor de Pamplona. Eso se hizo en noviembre de 1792 y este arrojó ese día, ese censo, 2.473 almas, y eso es fabuloso porque es que si ustedes ven el censo, mire, es un registro sistemático, agudo de todas las almas que existen en el valle. Y también se hizo para San José, todas las villas lo hicieron. Entonces, como pueden ver, son fuentes genealógicas muy buenas y para la historia, por supuesto. Aquí hemos hecho ya un trabajo como complementario y es usar cartografía moderna, de ligada, cartografía oficial, para mapear esos movimientos poblacionales. Entonces aquí tenemos en la primera parte el mundo prehispánico, las naciones étnicas en el territorio nororiental colombiano. No pude ponerlas de Venezuela porque como uso cartografía oficial, no puedo tomar cartografía de Venezuela para insertarla en el plano de la cartografía nuestra, entonces dejamos ahí. Pero tenemos el territorio del actual Gran Santander, pues de los dos Santanderes, que es el nororiente colombiano, bueno, la ciudad de Pamplona como núcleo, y ahí están las ciudades otras que se juntaron para el poblamiento del siglo XVI. Aquí la tercera lámina es de los pueblos de indios, entonces los ubicamos todos los pueblos de indios en el marco de la República de los Indios, que nos dio tantísimo para comprender esa construcción de territorios. Luego, cómo al llegar las parroquias, cómo se configuró el poblamiento ya con las parroquias. Luego, cómo lo recibió el sistema republicano y a la luz del café y la ampliación de la frontera agrícola, con el estudio de los censos de población, se fue trabajando. Aquí tenemos el censo de 1835 y el censo de 1843, pero en gráfica. Lo valioso del censo es que también se hicieron unas planillas con esos listados de las personas que existían en cada uno de esos censos. El siglo XIX tiene 5 censos muy buenos. Aquí está, por ejemplo, el censo del 51, el censo del 70 y el censo último, que es extraordinario, el censo de 1896, que son unas sábanas grandísimas con pelos y señales la estructura de la población, porque incluso están los oficios, a qué se dedican las personas, quiénes son extranjeros, de dónde vienen, para dónde van. Entonces son censos muy valiosos que dan información de todo tipo. En cuanto a fuentes, hay unas muy hermosas, muy sugestivas, por ejemplo, que tienen incluso valor estético. Cuando abrían los libros, era tal la felicidad de unos parroquianos cuando les daban su parroquia que los adornaban esos libros. Aquí hay un ejemplo de cómo la parroquia de Ábrego, que era la parroquia de la Cruz, de Santa Bárbara de la Cruz, en Ábrego, es un pueblo allá al lado de Ocaña. Esos libros son muy bonitos, con una letra impecable y están muy festejados cuando los abrían.
Compañeros, hasta aquí más o menos mi perspectiva. Creo que no tenemos tiempo para más. Si hay la posibilidad de conversar, sí, muchísimas gracias por la atención. Yo voy a dejar de compartir para que ustedes puedan eh, las preguntas a que haya lugar. Muchísimas Eh, gracias, Silvano, por esta presentación. A mí me ha gustado mucho. Bueno, me he tomado aquí mis pequeñas notas. Creo que has hecho bueno, no solo un paseo por las fuentes, sino también por las instituciones que las generaron, ¿no? Y me parece que esto es importante. Bueno, pues, por supuesto, la bibliografía que existe. eh, Mencionabas antes las crónicas de los conquistadores, de los primeros pobladores. Yo recuerdo a mí, bueno, mencionabas antes también bueno, que no el 100% es creíble, ¿no? no, Yo, por supuesto, hay algo o una parte de exageración, ¿no? En todo esto, pero bueno, es lo que nos ha quedado, lo que vivieron esas personas en primera, bueno, ellos mismos, ¿no? Y aún con su exageración, qué bonitos son todas estas crónicas, ¿no? Yo recuerdo a mi padre que me animaba a leer estas crónicas y me decía es que son libros de aventuras. sí, así Y, es. y realmente lo son, ¿no? Eh, bueno, has mencionado ahí las escribanías, los archivos del cabildo, las encomiendas, ¿no? Todas estas repúblicas de indios, eh, y por supuesto el mestizaje, ¿no? Que yo creo que es una cosa que, bueno, pues que hizo América, ¿no? Eh, y una cosa que a mí me parece importante, interesante y que me parece que deberían conocerlo los genealogistas, la gente sobre todo la gente que empieza pues, a acercarse a la genealogía, conocer la importancia de cómo era esa estructura, eh, qué funciones tenía cada cargo del cabildo. Pues, has mencionado el juez de primer voto, el juez de segundo voto, y además es una cosa que viene también que también lo has mencionado, del derecho castellano, o sea, viene también un poco heredado de los ayuntamientos en España, ¿no? Yo creo que es muy interesante eso, conocer qué funciones tenía cada miembro del cabildo, ¿no? Bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Que has mencionado que aún en Colombia sigue vigente muchas cosas del derecho castellano. Y luego hay una cosa que me ha encantado, y es el mencionado los pulperos y la pulpería. Que la pulpería, para los que sean de España, para nosotros los americanos no es el lugar donde venden pulpo, como en Galicia, que le llaman así a las pulperías donde venden pulpo, sino esa especie, al menos para el Río de la Plata, donde yo soy oriundo, es especie de lugar donde todo está disponible, ¿no? O sea, un Mm, sitio donde se expenden bebidas alcohólicas, se expende alimentación, es un sitio digamos, como un bar actual, ¿no? Un sitio de reunión de la gente para tomar bebidas alcohólicas, pero también un sitio donde se venden pues los suministros de alimentación, donde se venden otro tipo de mercaderías, una especie de almacén de ramos generales, ¿no? Y me agrada un montón saber que en Colombia le llaman también pulpería y pulperos. sí, señor. Esas, digamos, la vía comercial, de hecho es uno de mis primeros libros, se llama, ah, digamos, la ciudad de Pamplona y la construcción de espacios en Pamplona, y uno de los capítulos que mayor llamó la atención es
la configuración del comercio de larga y corta distancia. El pulpero recibía, era un personaje extraordinario porque daba crédito, todo fiado, entonces él tenía un baulito donde estaban los vales, y entonces cuando moría uno de ellos o cuando le hacían un inventario a sus bienes, aparecen todos los deudores, y entonces esos vales son una maravilla porque uno encuentra esos paquetes de valecitos de la gente que pedía fiado y a quién le daba plata prestada, cómo compraba las cosechas, eh, cómo recibía el vino en consignación, por ejemplo, porque es que los mercaderes de España que llegaban a Cartagena y algunos se aventuraban a ingresar al interior de los territorios, no había manera de que recogieran el efectivo de una vez, entonces dejaban ir a la consignación. Para nosotros ha sido una fuente maravillosa encontrarlos a todos ellos, quienes llevan la mercancía, la dejan en consignación, quienes sacan fiado y demás. O sea, casi no hay efectivo en realidad, aunque tenían minas de oro y plata. El gran comercio se trabaja con deudas, con pagarés, con cartas de obligación, que son un montón. El archivo notarial, el protocolo está lleno, son de cientos de miles de cartas de obligación, y todas ellas son vía de mercancía y vía de todo tipo de crédito. El pulpero es un actor extraordinario porque él tiene, por ejemplo, él importa el hierro de Toledo en España para que ellos allá tengan el hierro para las rejas y los arados. Él trae la sal y administra la distribución de la sal. Él recibe el vino, 300 o más botijas de vino, y las distribuye. Él recibe la ropa, recibe los encargos para ropa. Si alguno de los hacendados, terratenientes o encomenderos va a casar a su hija, él tiene que pedirle al pulpero que encargue la ropa y la traiga. Tiene que esperar 6 meses o un año que llegue la ropa para que la niña se pueda vestir para la boda. Entonces, ellos son de verdad muy, muy importantes ahí. Y la documentación que dejaron es muy buena precisamente por la vía crediticia tan amplia, tan profusa que ellos llevaron. Pues muchísimas gracias, Silvano. Bueno, pues damos la... Mira, Mela acaba de levantar la mano, así que le damos la palabra a ella y los que quieran preguntar algo a Silvano, por favor que vayan levantando la mano y les daremos el turno. Mela, cuando quieras. Me ha parecido interesantísima la exposición, sobre todo que nos has dado nuevas ideas. Y justo yo tengo siempre la dificultad en saber valorar a quién le hago más caso que a quién. O sea, entre tantas crónicas que unas dicen una cosa y otras dicen otra, ¿cuál? O sea, no tenemos una posición como decir, este es verdadero y este es falso. Entonces, estaba trabajando la línea de descendencias de Huayna Cápac, por ejemplo, y en el caso colombiano, yo sé que hay una india, María Francisca Cápac Yupanqui, inca, que por un lado dicen que es hija de Atahualpa, en otros saltan a Atahualpa y es hija de Huayna Cápac. Leo en los libros de Santa Fe de Bogotá y dicen, no confundir a esta Francisca con otra Francisca, pero al final, ¿cuál es la verdad? Y aprovecho que eres colombiano para ver si o ustedes me pueden ayudar un poquito con Son eso. dos diferentes. ¿Son dos Franciscas diferentes? Sí, sí, sí. Por supuesto. Y la que tiene su hija Eugenia, porque yo sigo la línea Eugenia porque esa línea viene al Perú. Y entonces eso es lo que quiero. La Sandoval es una y la otra es ¿cuál, Andrés? No me acuerdo en este momento, pero sí son dos diferentes, Mela. Hay una que está casada, que es la de Diego de Sandoval, y otra diferente que no me acuerdo cuál es, pero son dos diferentes. La de Diego de Sandoval es la que me interesa porque va a los Rengifo y de ahí a los Tamayo y se viene de Colombia, Ecuador y llega al Perú. Entonces, a esa es la que estaba tratando de seguir, pero me quedé truncada en el momento en que ¿Sabes ya no quién sé ha trabajado eso bastante? El que habló la otra vez, ¿cómo se llama? Wenceslao. Ah, Miguel Wenceslao trabajó esa línea de los excelente. Le voy a de Diego de consultar a él Sandoval entonces. bastante. Si tú miras, ¿cómo es que se llama el libro, Andrés? Se llama Linajes del Cauca Grande. Linajes del Cauca Grande. Que acaba en la de segunda lanzar. edición. Sí, Sí. ahí está la descendencia, pero no él dice que la de Rengifo
La de Now es la que es falsa. ¿Cuál dice el que es falsa? Andrés, una de las dos, ¿no? Bueno, hay Si una yo cosa que me puedo gusta. darte algún pequeño informe, te lo doy, Mela. Ah, gracias, Elizabeth. Francisca, que nació en 1515 en el Cusco, Ajá, es la madre, su padre es Atabalipa, Atahualpa. Atabalipa, y la madre de ambos fue Pacha Luchisela, la segunda esposa del emperador Huayna Cápac. Murió muy joven en Anserma, esta Francisca. Se casó y mantuvo una larga relación con el capitán Diego de Sandoval, que había nacido en 1505 en Santa Olalla, en Toledo. Él se asentó en Quito y allí vivieron hasta que, pasando al norte, se radicaron en Anserma. Anserma es Colombia. Claro. Esto aparece detallado en los expedientes de méritos y servicios de los capitanes Vicente Tamayo, Diego de Sandoval y Gil de Rengifo. El capitán Excelente. Diego de Sandoval, en 1545, levantó probanza sobre el origen de su hija Eugenia, y fueron testigos Benalcázar, Andrés Gómez, Alonso Velázquez y Antonio de Oliva. El rey Felipe II, en noviembre de 1567, le concedió escudo de armas propio, en cuya parte de abajo se representó el asalto de Sandoval al cerro de San Cristóbal de Lima. La joven Francisca es hija de Huayna Cápac, el emperador, y de su esposa Pacha Luchisela. Su nombre significa joven poderoso, y su periodo de gobierno transcurrió entre 1488 y 1525. Esa más o menos sería un resumen corto de quién era Francisca. Elizabeth, ¿me puedes poner en el chat, me puedes poner tu email para comunicarnos? Ajá, sí, te lo pongo y... Excelente, excelente, porque tengo un sobrino que desciende de ellos y me fastidiaba no ¿Pero llegar por la línea Tamayo o por la línea Rengifo? Rengifo. Ahí tienes más posibilidades de documentación. En Linajes del Cauca Grande 2 Ya no. es donde está aclarado. Eso es lo que hubiera querido encargarlo, pero hasta ahora nadie viene de Colombia para acá para pedirlo. Pero Háblate mira, con Miguel Wenceslao directamente. Invítame y yo te los llevo. Ah, ¿vas a venir a Lima? Te recibo. Yo creo que voy para el año entrante. Mire, hay una cosa que me gustaría pues, compartirle a la pregunta de Mela y es lo siguiente. No es que los historiadores pues seamos así como arrogantes o inflados con respecto a la crítica de fuentes, es que esa es la labor. Y sí hemos tenido que hacer, Mario, incluso, Mariano, digamos, como unas valoraciones muy poderosas para saber a cuál de ellos es más creíble, porque es en la triangulación de fuentes, es Claro. en la constitución de la obra. Por ejemplo, para nosotros aquí en el área de la provincia de Pamplona, en el oriente colombiano y en Venezuela, Pedro de Aguado, porque recorrió la tierra. Sabemos que vino. Y la censura que le hacen a él junto con el padre Medrano, fue muy poderosa. O sea que sabemos que lo sometieron a juicio, que él superó toda la perspectiva. Bueno. Segundo, hay unas trazas muy sensibles de que él vio documentos de primera mano. O sea, él leyó los documentos oficiales que tuvo a la mano. No así con Pedro Simón, por ejemplo. Fray Pedro Simón es exquisito, pero ya es una narración del siglo XVII, entonces él oficia más como un historiador de esa época. ¿Sí? Entonces él lee los cronistas anteriores y lee algunos documentos y lo que recupera de oídas. Pero la recuperación de oídas es de gente ya muy, pues para él joven y ya los abuelos no están. Los mayores ya no están cuando él sí. Los otros cronistas como del siglo XVIII ya tardío, ellos más bien son literatos y posan como historiadores. Los de la iglesia son muy buenos. Por ejemplo, el padre Oviedo, que hace una visita, son visitadores y hacen unas relaciones muy poderosas, porque él hace una valoración del estado del clero en 1746.
Entonces ellos hacen una visita muy poderosa y uno la puede confrontar con los informes de los gobernadores. Entonces, ¿qué le pasa al historiador? Que no puede usar la crónica sola, jamás, ¿no? El antropólogo usó la crónica mucho tiempo porque no iba al archivo. Pero cuando salieron los historiadores con los datos de archivo y empezaron, entonces hubo la necesidad de formar antropólogos en archivo también. Y entonces ellos empezaron a hacer maestría en historia. ¿Para qué? Para que pudieran entonces empezar a hacer. Y ahora, ¿qué encontramos nosotros? Que son más agudos con la crónica los antropólogos que los mismos historiadores, porque los antropólogos se han desplazado a fuentes de archivo, a fuentes arqueológicas y a otras. En conclusión, cuando veas a un cronista, hay que mirar en qué momento escribió el libro, qué posibles fuentes trabajó él, si vino a la tierra o no, por dónde pasó, y los tiempos. Los tiempos son fundamentales, porque debemos llamar cronistas a los institucionales del siglo XVI. Lo que pasó de ahí para arriba ya son más bien otro oficio, o rol, literatos o historiadores. Eso por un lado. Ahora, con respecto a la gente del sur, recuerden ustedes que hasta los nombres de la gente del sur los han revaluado muchísimo. Son los yanaconas. Belalcázar subió con más de 5.000 yanaconas y Robledo lo mismo. Y esta gente pues subió hasta Anserma, fundaron Cartago y todo lo demás. Incluso, como les decía antes, la conquista se hizo con indígenas guerreros. La guerra contra los Pijaos desde Ibagué fue exterminar los Quijaos con los Coyaimas y Natagaimas, y los que hoy ante el Estado colombiano le llaman Pijaos no son Pijaos, no son Yatagaimas ni Coyaimas, son los Pijaos. Entonces, los Misak, por ejemplo, que ahora en manifestaciones públicas derrumbaron la estatua de Belalcázar, resulta que esos son descendientes de los soldados de Belalcázar. Entonces, bueno, claro, la historia tiene su más y su menos. está pasando en toda Latinoamérica. Eso es una corriente ideológica que está, sí, lamentablemente, está pensando que el pasado es solamente lo que ellos piensen y que el resto de la gente no tiene razón. Pero es lamentable. Mariano, sí, Mariano dice que como literatura la crónica es encantadora. De hecho, a los maestros se les pide que le enseñen como literatura y no como fuente de la historia. Y sí, es uno de los componentes de la literatura extraordinarios. Yo creo que fui generoso cuando dije que el 40%, Mariano, en realidad. La gran mayoría de la crónica no pasa del 20%, pero es muy útil para tener la idea, tener el nombre y ir a otra fuente a corregir, a buscar, ¿no? Entonces es un referente en todo caso. Claro. Pues tenemos también a María Gómez Sosa, que había levantado la mano. Sí, lo primero, señor Silvano, muchas gracias. Es muy especial escuchar a una persona que sabe realmente de lo que está hablando, porque uno siente que la información, en este caso, es de primera mano. La palabra triangulación que usted mencionó varias veces, 3, 4 veces en la charla, me deja con la inquietud de que si uno no hace triangulación con la información, se va a perder de encontrar la verdad. O sea, por más que un documento sea creíble, hay que intentar corroborarlo con otro documento. En el caso de la homonimia, por ejemplo, yo me he encontrado eso, que no estoy casi segura y al último instante encuentro que era un padrino de un bautizo de otra circunstancia y digo, entonces este no era. Y lo que usted menciona de corroborar con la historia circundante a los hechos, la genealogía, me parece que es el fundamento de una verdadera genealogía. Si no hay esa correlación con la historia que circundaba esos hechos de las personas que estamos hablando, yo creo que nos perdemos de encontrar muchas verdades y de formalizar una historia para una familia, para uno mismo y contar la verdad como es. Muchas gracias. Pero claro, los documentos todos tienen un contexto. El documento como tal tiene un contexto, como los hechos tienen un contexto. Cada uno de los actores, protagonistas de los hechos o testigos de los hechos, tienen un contexto, tienen una vinculación afectiva, discursiva, jurídica, política, económica, o sea, todos están en el marco de un contexto, pero la fuente misma tiene un contexto.
Tú no puedes tomar la fuente y darle credibilidad total y aplicarla y cantarla si no ha preguntado algo sobre el contexto de la fuente. ¿Quién la escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Es el producto de una operación administrativa, jurídica, religiosa? O sea, ¿qué la produjo? Sabemos, por ejemplo, los libros sacramentales, sí. En el libro sacramental hay cosas más sugestivas en lo que no está escrito que en lo que está escrito. Uno sabe incluso cuando el cura o el escribano estaba ebrio, uno sabe cuando está enojado, uno sabe en qué situación está cómo trata a las personas, en la manera en cómo redacta, por qué se comen frases. Uno sabe que una partida está incompleta, pero no está incompleta porque uno sabe qué debería decir. Entonces, en síntesis, la crítica de fuentes, que se llama así, es la posibilidad de construir, o mejor, reconstruir el contexto de la fuente frente al contexto del hecho, que es vital, las dos cosas, y la triangulación. Bueno, triangular es una palabra que no son solo tres lugares donde usted puede ir a múltiples lugares. La palabra triangulación lo que indica es, no hay una fuente unívoca, no hay fuente unívoca. Ningún hecho tiene una sola fuente, tiene diversas, ¿sí? Entonces, usted lee una partida y dice, sí, nació tal día, el papá es fulano. Hay que mirar a ver, porque de pronto en la otra partida el nombre no está como está ahí, ¿sí? Hay que mirar de dónde viene, porque el cura que lo bautizó en el otro lugar dijo diferente. Alguna vez me encontré a una persona y juraba que esa era. En otra partida más adelante me di cuenta que había muerto como párvula y sin embargo aparecía como padre de alguien. Y no, lo que pasa es que el papá o los papás perdieron la niña, murió poco después de nacer y tal vez cuando nació la segunda niña para expiar el duelo del anterior le puso el mismo nombre. Resulta que eran dos personas distintas y así. Entonces, no hay fuentes unívocas, tanto la fuente como el hecho necesitan de contexto y necesitan de ser trianguladas. Eso es una tarea impajaritable para todos. ¿Quedó en silencio? Sí, no tenemos más preguntas. Hay que meditar lo que ha dicho porque está muy bueno. Muy buena esa Bueno. presentación, muy buena. Yo dije, me dejaron solo. Las fuentes que pones, que yo la mitad, mejor dicho, creo que ningún libro de esos que pusiste ahí lo conocía. Yo di solo ejemplos de las fuentes disponibles. No, claro. Buenísimo, Claro, buenísimo. tampoco podía poner tantas, pero sí. Y son, como decía, no tuve mucho tiempo para enfatizar, digamos, profundizar en lo que tiene cada una. Si usted coge un libro de cofradías en las manos, un libro, digamos, el catálogo de obras pías, cofradías, todo lo que tiene que ver, cómo las personas quieren irse para la otra vida, cómo su religiosidad y su economía juntas permiten moldear toda una cantidad de procesos familiares y la cantidad de fuentes que genera y el impacto en la economía, ¿no? El comportamiento de los pueblos de indios, por ejemplo, yo quisiera que sacáramos adelante eso y ustedes conectaran con el tema genealógico, que lo están haciendo con el sur del país, pero aquí también los pueblos de indios están muy bien documentados. Y entonces tenemos... Para mí esa es una noticia nueva, por ejemplo. Sí, eso me gusta. Pero tanto de significar esto, por ejemplo, un pueblo de indios, cualquiera, pues anclado en una montaña, el pueblo de La Bateca, en norte de Santander actual. Un día cualquiera llegó un visitador y les dijo, vea, usted ya no es un pueblo de indios, usted tiene su sustrato de parroquia. Vamos a convertir esto en parroquia. Y los indios dijeron, no, la Virgen es la dueña del ganado. Entonces el otro se quedó atónito porque dice, ¿cómo nos van a convertir en parroquia, pero la Virgen es la dueña del ganado? ¿Qué le están diciendo los indígenas al otro? Que en razón al derecho castellano del momento tuvo que entender. Si la Virgen es la dueña del ganado, significa que la estructura económica y social de la comunidad indígena para elegir una parroquia que tiene otro proyecto, otra estructura en el marco del Estado español, porque una cosa es la República de los Indios y otra cosa es la estructura de la municipalidad española en el ámbito parroquial. Entonces, ¿qué hicieron los indios? Le pidieron plazo, dijeron, déjenos un par de añitos, 1 o 2 años, y los indios se vienen para Cúcuta, mandan un indígena para Cúcuta, y en 8 meses recupera todo el dinero de la Virgen que estaba prestado en los valles de Cúcuta para sembrar cacao. ¿Quién lo tenía? Los empresarios del cacao.
y el indígena tuvo que quedarse en Cúcuta hasta que recogió 5.200 pesos y se devolvió para la bateca, y con esa plata que hicieron, empezaron a construir el templo de nuevo. Después le hacen un informe al visitador y le dicen, vea, recogimos la plata, mejoró el ganado de la Virgen, tenemos 4 estancias con 80 vacas cada una, construimos el templo de nuevo y tenemos una seguridad social. Bueno, no he dicho en esas palabras, sino tenemos una fortaleza comunitaria que sí, que aquí hay unos blancos, sí, claro, los blancos no que ellos tienen la plata, son cofrades, sí, pero es que todos pueden ser hijos de la Virgen. Entonces, ponen la plata a los cofrades, terratenientes, pero la administran los indios, aunque un mayordomo puede ser cofrade. ¿Qué hay ahí? Cantidad de información extraordinaria de hacendados, terratenientes y linajes de blancos, pero también están las familias que manejan la comunidad indígena, los recursos de la comunidad que están a nombre de la Virgen, y hay una dinámica económica con relación a los poblamientos blancos. Entonces, estudiamos los poblamientos para poder mirar la dinámica de los actores. Yo sí creería que toda esta gama de fuentes como cofradías, obras pías, protocolos, para ustedes tiene que ser riquísimo, porque ahí están las personas diciendo qué hacen, cómo viven, de quién son hijos, a quién entierran, quién está enfermo, a quién auxilian. Ahí están todos, ¿sí? Además del puro registro. Yo creía que genealogía no se podía hacer con solo bautismales, perdónenme, la arrogancia, ¿no? Porque es incorporar otras muchas fuentes y así se subsanarían algunos detalles que aparecen por ahí, como ya les comenté antes, que yo he encontrado en líneas genealógicas, personas de 160 años teniendo hijos o contrayendo nupcias. Entonces, bueno, ahí vamos. No, desde luego no se puede hacer la genealogía únicamente con las partidas sacramentales, eso está claro. A mí una cosa que, bueno, creo que hoy lo has mencionado varias veces, alguna vez hablando tú y yo, o con alguna conversación por WhatsApp, ha salido a relucir también, y yo creo que es muy importante, y bueno, y creo que tú lo sacas a relucir mucho, ¿no? Es ese sentido misional de la conquista de América, ¿no? La conquista de la población de América. Y bueno, yo creo que realmente sin entender esto es difícil entender el- la forma de la población de América, ¿no? América es la reproducción de Europa en el mundo occidental. Lo que ocurre es que es un medio diferente e incorpora otros actores y otras realidades de mucho peso. Entonces hay que hacer un nuevo modelo. Sin embargo, en ese nuevo modelo, y ahí ustedes me pueden ayudar, es lo siguiente. La América hispánica no es una colonia de la España peninsular. Entonces ahí nos toca hacer un esfuerzo para lograr que comprendamos eso. Los reinos de España, en el marco de un imperio, es una unidad muy especial. ¿Y por qué debo comprender eso? Porque la administración de las fuentes, la constitución de las fuentes y el ejercicio administrativo, el ejercicio del derecho, porque lo recordarán ustedes y lo hemos dicho muchas veces, la razón de ser del Estado español es la justicia, o sea, es el derecho de las personas, el derecho de gentes, el derecho a unos recursos, el derecho a administrar, pero sobre todo administrar justicia. Eso es lo que hace la autoridad. No hay una división tripartita del poder, pero el cabildo, justicia y regimiento se encarga de eso. Pero de allí sale todo lo que es la propiedad inmobiliaria, de aquí sale todo lo que es el comercio, de aquí sale todo. Es como si no se cae, si la hoja de un árbol, o sea, si no se puede caer la hoja de un árbol sin que sea registrada. Otro lo dijo, en el reino de España, en el imperio español, no se caía la hoja de un árbol sin ser registrada. Y eso es lo grandioso, porque tenemos las fuentes de todo lo que sucedió como tal. Lo que sí necesita es mayor comprensión. Hoy estamos en un ejemplo, en un esfuerzo, por ejemplo, Mariano, y es explicar en qué consistió la República de los Indios. Y la gente no le cabe en la cabeza eso. Y están incluso en la perspectiva ideológica que hay ahí en el mal uso del pasado, que incluso los políticos, dictadores o todo lo que quiera se ufanan
de decir cualquier cosa, echándole mano a la historia, pero haciendo un uso perverso de la historia. ¿Qué tenemos? Que a veces se tiende a ideologizar la narrativa del pasado, el conocimiento sobre el pasado, y no se le da la comprensión adecuada. A mí casi me pegan cuando les digo que no hubiera sido posible la conquista de América sin el concurso de los indios guerreros aliados de los españoles. Claro. ¿Cómo es Es posible si los básico. indígenas, los españoles llegaron aquí a matar, a masacrar, no sé qué, y a violar? Los mexicanos son hijos de la gran chingada. No, eso no pasó así. Si hay ejércitos indígenas haciendo la conquista, ese es justamente en México, ¿sí? Donde los tlastecas acompañaron, casi 70,000 guerreros tlastecas acompañaron a Cortés, y así fue posible la conquista de Que México. además no Y se aquí llamaban, nosotros teníamos que además no se ¿Perdón? llamaban aztecas. Ese es un nombre Los mexicas, posterior inventado. sí. No, aztecas por Aztlán, el lugar de donde se originaron, son los mexicas, ¿sí? Pero los mexicas sojuzgaban una cantidad de gente que después terminó siendo aliada de los españoles, y así fue posible México. Pero aquí también tuvimos de lo mismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en algún momento di una conferencia y se ofuscaron porque yo les decía que encontramos y pudimos documentar que los mayores daños que sufrieron las mujeres y los niños indígenas nativos no fue a manos de los españoles, soldados españoles, sino a manos de los guerreros muiscas que acompañaban la hueste, porque le arrancaban de los brazos los bebés a las indias y los tiraban por las peñas para servirse mejor de ellas. ¿Cómo lo encontramos? En dos fuentes, una por el lado de la crónica y otra en las declaraciones judiciales de un soldado que bajo juramento le tocó declarar el incidente, que por ello precisamente Orsúa perdió todos los méritos como conquistador y terminó muriendo por ahí en el Amazonas a manos de Aguirre. Eso es delicado en la historia. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Que no se ideologice el pasado, que se cuente como pasó, que se contextualicen las fuentes, que se consulten las fuentes y acompañarse de todos. Por ejemplo, mi acercamiento con la genealogía es porque algo puedo yo aportar, pero también cómo leer la perspectiva de la historia familiar y los linajes y demás, porque a fin de cuentas estudiamos a las personas y la óptica familiar es extraordinaria para eso. ¿Cuánta comprensión da a una realidad histórica el conocer las familias? Justamente, porque es la mirada profunda, los seres humanos como tal, Son más allá de la guerra. estrategias, Silvano, son estrategias que han venido en la conquista, pero que ya se habían usado en Europa en las conquistas sucesivas de diferentes pueblos, ¿no? No ha sido una novedad lo que sucedió acá, porque acá se habla mucho de que vinieron 100 españoles y cómo conquistaron. No, es que primero dominaron a un grupo, ya, ok. Pero eso mismo ha sucedido en Roma, ha sucedido en Inglaterra, ha sucedido en Alemania, en diferentes pueblos. Era la estrategia de cómo entrar cuando eran poquitos. Tenían que juntarse a un bando o mirar cuando había pleitos entre ellos, divide y reinarás, ¿no? Eso ha existido cientos de miles de años, o sea, no es solamente para nosotros. Aquí hay una retórica, un cuento que se ha armado en Latinoamérica, de pobrecitos nosotros que nos aplastaron. Nos hemos juntado todos. Todos tenemos de Inca y de Mandingo, o sea, todos tenemos mezcla. Acá no hay uno que pueda decirte yo no tengo mezcla, o sea, sí, hay por eso, grandes mentiras. Correcto, por eso es que estamos haciendo énfasis y digamos, oportunidades como esta en este encuentro, es a que pues miremos el trabajo del genealogista, sí, pero mire cómo las fuentes deben rastrearse en virtud de su génesis. Entonces ahora ustedes, por ejemplo, no van a buscar un linaje de españoles para un pueblo de indios, porque a no ser que sea un pueblo de indios tardío, no va a tener registros de españoles, ¿sí? Pues con Adriana estamos mirando justamente eso. Adriana ve que hay registros de españoles, pero finalizando el siglo XVIII. Los registros primeros no tienen españoles todavía. Cuando usted estudia una parroquia, tiene que saber quiénes son los parroquianos. ¿Por qué? Porque son comunidades campesinas que se desarrollaron al margen de un pueblo de indios, que seguramente sus primeros hijos se los bautizaron allá en la doctrina, pero ellos van a tener su propia administración, su propia unidad, que es la parroquia. Entonces, luego, cuando, y eso que me estaba Mariano aplaudiendo un poco, y es que los libros sacramentales no funcionan solos. Hay una gama de libros que están juntos. Por ejemplo,
hay un libro que les voy a comentar que es una maravilla, donde lo vean. Se llama Fábrica de Iglesia. Y la fábrica de iglesia, la mayordomía de la iglesia, se llama fábrica de iglesia porque es que el templo hay que construirlo y hay que mantenerlo. Y entonces hay una junta parroquial que lleva la mayordomía de los recursos de la parroquia. Los recursos son comunitarios, no son del cura. Esa es una mala comprensión de la historia. La gente hoy día, las parroquias de hoy son diferentes, es otra realidad después de la ruptura de las guerras liberales del siglo XIX. La parroquia de aquel tiempo era una parroquia, era una municipalidad. Entonces, cuando usted veía los documentos, ve que el registro de los sacramentos es una cosa, es el Concilio de Trento, los sacramentos, pero la administración de la parroquia es un abanico de posibilidades heurísticas extraordinaria. Ya les dije, mire, libro de cofradías, hermandades, cada parroquia tenía 5 o más hermandades, la hermandad de las ánimas, la hermandad del Santísimo, la hermandad del Santo Patrón, y por ahí derecho todas las advocaciones que usted quiera. Entonces esos libros están llenos de los individuos y todos, señoras, señores, hasta los esclavos, todo el mundo. La fábrica de iglesia es un libro magnífico porque ahí están las cuentas, qué aporta cada uno. Y eso es muy valioso porque el que aporta el que tiene, el que no aporta trabajo. Y entonces ahí están todos los actores construyendo y manteniendo el templo. Y los diezmos, los otros recaudos, una infinidad de fuentes que tiene cada parroquia. Family Shares no digitalizó todo, lamentablemente, ¿no? Entonces ahí lo que hay que es pensar, siempre que puedan visitar una parroquia hay más cosas. Libros que ni siquiera están ahí en el despacho parroquial, porque los curas ya los han sacado porque no les sirven para nada y a veces uno tiene que preguntarles dónde están. Por allá en los sótanos de las parroquias hemos encontrado libros muy, muy valiosos del siglo pasado que se ocupan de eso, ¿sí? De ese tipo de cosas. Y así sucesivamente, entonces, hasta los pueblos modernos. A veces la gente termina buscando cosas de un siglo en unidades territoriales pues más tardías. Entonces es que saber cuándo hay. Yo suelo hacerles mapitas es para saber qué había en el siglo XVI, qué había en el siglo XVIII, qué había en el XIX, qué había en el XX, y habrá que seguir haciendo mapas para mirar cómo se están configurando los territorios a través del tiempo. Y es ahí donde usted puede rastrear justamente las fuentes, el abanico de fuentes que ofrezca cada una de esas unidades territoriales en función del poblamiento. Y bueno. Los has dejado a todos callados, ¿eh? No, pero es porque comulgo con lo que él dice de que la historia la han contado de una forma que apenas ahora estoy aprendiendo cómo es la historia. Entonces, yo tengo 63 años y estoy pensando todo el tiempo que viví engañada y me da como una molestia interior de que apenas yo sepa que no fue como me contaron. Cuando usted dice que no era una colonia, América no era una colonia, yo ya aprendí hace poquito que era un virreinato. Entonces, como dice un amigo mío, si no se hubieran puesto a molestar, estaríamos hablando con la Z y ganando en euros. O sea, ¿sí lo entiende? No es la historia trágica, dramática, victimizante, que es lo que hace que un pueblo se menosprecie, ser víctimas todo el tiempo, sino conocer la verdadera historia hace que uno renazca con la verdad. Y eso tiene que cambiar la postura de las personas frente a la vida. Y todos tenemos que aportar, indudablemente. Exacto. Es como la independencia. La independencia, yo sí quisiera con ustedes y compañeros allá en España, por ejemplo, y el resto de América, vea, ¿qué fue la guerra de independencia? Una guerra civil entre hermanos. La gran mayoría de las ciudades y provincias se la jugaron por el rey. El 95% de los indígenas se la jugaron por el rey. Los negros del Patía y los indígenas de Pasto se hicieron matar por el rey. Entonces, las fuerzas realistas no eran soldados venidos de España llamados chapetones porque eran caricolorados porque aquí los afectó el calor del trópico. No. Los ejércitos, los combatientes fueron todos los actores. El retrato más hermoso que usted pueda tener fue la batalla de Ayacucho. En Ayacucho estaban listos los dos bandos para combatir y levantaron la mano los oficiales, los suboficiales y incluso soldados. Déjennos despedir. Y le piden a sus comandantes que los dejen despedirse. Y se van para tierra de nadie, que esa es la franja que hay entre dos combatientes, y se van a abrazarse y a llorar. Hermanos, tíos, padres, ¿no? Nos vamos a matar. Usted por el rey y los otros por el proyecto independentista. Y luego sí,
Después de una hora que duran despidiendo, sí se van a coger sus armas y a matarse, para ver quién gana, para ver cuál va a ser el destino político de esa región. Y así se definió Ayacucho. Y mientras tanto, ¿qué hacían las mujeres y los ancianos, los mayores, que no podían estar combatiendo? Por allá destajando unos bueyes para darles de comer a ambos combatientes. Entonces, ahí hay ahí hay su más y su menos. Lo que queremos contar es qué sucedió realmente, qué pensaban los actores. Por ejemplo, los valles de Cúcuta, la gente se molesta conmigo porque les digo que fueron realistas plenos. ¿Cómo? Aquí no sembramos el altar de la libertad con Bolívar en 1813. No, No. Bolívar vino y los conquistó, los juzgó y hasta violó a sus mujeres porque los mercenarios se portaron terriblemente mal. Y cuando le dijeron, vea, ¿por qué está dejando violar a las mujeres? Ah, no, yo no los controlo, son mercenarios, no les hemos pagado. No, entonces, las guerras tienen sus cosas. América fue parte de un gran imperio, no fueron una colonia como tal, ni siquiera el despotismo borbónico. Para el 4 de julio de 1810, cuando se hizo la discusión sobre la asamblea para asumir el poder soberano en nombre de su majestad Fernando VII, en ese momento, julio de 1810, un pamplonés de Pamplona de Indias era tan español como un pamplonés de Pamplona de Navarra. Y eso debe decirles mucho. Entonces, sí, tú tienes razón, la historia toca revisarla. Lo genial es que todo lo podemos hacer, todo lo podemos hacer. Y el trabajo de los genealogistas es iluminar la parte humana ahí, porque a los actores hay que saberlos llevar también, porque esa perspectiva heroica se está desgranando para ver actores haciendo cosas de Sí, seres humanos. excelente. Gracias. Bueno, se nos acabó el encanto, ya parece, Mariano. Bueno, Sí. no sé. Entonces, muy agradecido por tu atención y feliz No, de a estar con usted, señor. ustedes en todo caso. Muchísimas gracias, de verdad. Ahí, Desde luego. como Muchísimas dicen por aquí gracias, en el campo, Como como siempre, dicen en el campo, soberbias por tus aquí a la orden. charlas. Sí. Pues muchísimas gracias, Silvano. Muchísimas gracias. Excelente. Sí, maravilloso. Y Muchas gracias, Silvano. Saludos a bueno, todos, saludos a todos. tenemos Gracias por la aún claridad de la charla. este mes ya, bueno, ya va a tocar a su fin. El miércoles que viene tenemos una reunión de los socios de la CIGE, exclusiva para socios, pero luego en octubre volvemos con ganas. El día 2 tendremos el club de lectura. Eh, no he puesto aún el enlace para apuntarse, pero seguramente esté mañana ya puesto. Bueno, habrá que leer un paper, un artículo de Solbox de Bollo y análisis histórico de las migraciones rumbo a América. Y bueno, eso será el club de lectura el día 2. El día 16 de octubre tendremos una charla también de Martín Ruiz Navarrete, de Castilla el Nuevo Mundo, el linaje de los Navarrete en la Capitanía General de Venezuela. Y el 5 de octubre empieza un nuevo taller de introducción a la genealogía, que aún están abiertas las inscripciones. O sea, si conocen a alguien que le puede interesar, aún puede inscribirse. Así que bueno, eso será un poco lo que tenemos para el mes siguiente, el mes de octubre. Carlos, has levantado la mano cuando quieras. Sí, muy buenas. Solo hacer un apunte. El 23 de octubre está prevista la charla que ya tengo perfilada. La adelanto aquí en primicia, que consistirá en la testamentería de José María Leci Vasco, el cuarto marqués Tobieco, y veremos si su linaje se extinguió y se perdió el título o no. Contestaremos esas preguntas. Creo que es interesante. Muchas gracias. Claro que sí. Estupendo. Sí, en octubre tenemos también la charla de Carlos, después de la de Martín Ruiz Navarrete. Así que bueno, esas son las actividades que tenemos. Y bueno, recordarles que no se olviden que el 9 y 10 de noviembre tenemos fin de semana, sábado y domingo, tenemos el tercer encuentro iberoamericano de genealogía e historia. En breve, esta semana estará ya en la web pues el programa
las charlas que va a haber, la mesa redonda, en fin, todo allí puesto. Así que no dejen de visitar la web de la SIGE y bueno, y nos vemos en todas las actividades. Mariano, recuérdales por favor que tenemos poco tiempo para entregar los artículos para la revista. Ah, sí, bueno, ya poquito a poquito, ¿no? A fin de mes, quienes quieran, socios o no, da igual, quienes quieran entregar algún artículo para que se publique en Linajes, en este primer número de la nueva revista de la SIGE, pues hasta fin de mes tienen de plazo para hacerlo. ¿Cuántas cosas? Los aplaudo por la cantidad de cosas que están generando. Muy bien. Mucha actividad. Sí. No, bien, bien. Sí, bueno, últimamente, bueno, no lo he mencionado antes, este mes también ha empezado el nuevo programa de mentoría con alumni, con todas las personas que han, bueno, pues cursado alguna formación con la SIGE. Hemos creado ese espacio, alumni, y bueno, hemos empezado un pequeño programa de mentoría, pues para, bueno, pues ir acompañando a la gente que, bueno, pues que se inicia en la genealogía, que lo requiere, que, en fin, que quiere aprender un poco más. Así que bueno, hace pues una semana ha comenzado, o sea que bueno, bien. Vamos, poco a poco vamos haciendo unas cuantas cosas. Bien. Así que bueno, pero siempre gracias a la colaboración de los socios, que al fin de cuentas son el alma mater y lo que hace posible, bueno, pues todas las actividades que lleva a cabo la SIGE. Bueno, pues los socios nos vemos el miércoles que viene y los no socios el siguiente. Ajá. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Octubre va a estar copado. Gracias. Gracias. Muchas Dale. gracias. Chao. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Feliz tarde. Ok.